Buenas a todos y bienvenidos a Tops and Wrenches. Y hoy vamos a hablar de la historia del Rover 200, que después sería el Rover 400 y después se convertiría en el Rover 45. Después de los 90s, todo cambió en la línea de Rover. En este canal hacemos mucho contenido de este tipo, y si os gusta este contenido podéis suscribiros. Además, os agradecería mucho que le dieseis al like, comentaseis y que lo compartieseis. Primero vamos a hablar de Amino Mundo Motor. Amino Mundo Motor es una comunidad de Amino en la cual tenemos a muchos fanáticos de los coches. Es como un foro pero a escala 4:1. Por lo menos, hay mucha gente con la que hablar, chatear y hacer otras muchas cosas. Además podéis hacer encuestas, podéis leer artículos e incluso escribir vuestros propios artículos. Y lo que es mejor, aprender cosas que no sabíais y que incluso no aparecen ni siquiera en Google. Ahora sí, vamos a por la historia del Rover 200, Rover 400. Para empezar con la historia del Rover 200 nos tenemos que remontar al año 1975, año en el que British Leyland colapsó totalmente y eso significó que no podían seguir desarrollando coches y no podrían seguir con el desarrollo de algunos coches que ya tenían básicamente terminados. Eso afectó a algún prototipo como el SD2, sucesor directo del Triumph Dolomite, que es el primer coche con 4 válvulas por cilindro jamás fabricado en masa. Un coche muy interesante de ver y muy interesante en todos los aspectos. British Leyland contemplaba dos opciones, una más arriesgada y otra menos arriesgada pero que aún así tenía bastante riesgo. La primera era juntarse con otra compañía y hacer una ultra mega compañía, ya que recordemos que British Leyland tenía a muchas compañías en ella. MG, Rover, Austin, Triumph, Land Rover, Jaguar y otras muchas más. Como otro ejemplo también podemos nombrar a Mini. British Leyland intentó esa primera opción, pero obviamente las condiciones no iban a ser favorables para esta compañía. La segunda opción era más fácil, como he dicho antes, era hacer una joint venture, es decir, hacer que una compañía te deje su coche para que así lo puedas fabricar tú con ciertos retoques estéticos. Algo que sí que fue también difícil de conseguir, pero que al final se consiguió. Esto se sigue haciendo hasta hoy en día, con coches que son, por ejemplo, el Toyota Aygo y el Citroën C1, o con muchas furgonetas como la Opel Combo de anterior generación y la Fiat Doblo. La segunda opción fue posible gracias a Honda, ya que las compañías europeas no iban a ceder a crear un competidor con su propio coche. Por lo tanto, Michael Edwards, el CEO de British Leyland en aquel entonces, tuvo que ir a Japón a firmar el contrato. Les posibilitaba la opción de tener un coche para fabricar como sucesor al Triumph Dolomite. Este coche querían que fuese el Honda Civic, pero sin embargo no les dieron el Honda Civic, les dieron el Honda Civic Sedan. ¿Por qué? Porque iba a ser demasiado generoso por su parte darles el Honda Civic, ya que las carrocerías hatchback en aquel entonces estaban en auge. El Civic Sedan aún así era un coche atractivo, de 4,09 metros, sí, 4,09 metros, lo mismo que mide un Dacia Sandero por ejemplo, y que era bastante espacioso. Este coche se vendería como el último automóvil de Triumph y se llamaría Triumph Acclaim, un coche que hoy en día es un coche de coleccionistas, por ser el último Triumph jamás vendido. En paralelo a la venta de este coche, se estaban desarrollando dos coches que supuestamente iban a salvar a esta compañía, el Austin, Montego y Maestro. Ambos coches serían totalmente nuevos, y su desarrollo empezó en 1977, pero no salieron hasta 1983, año en el que salió nuestro segundo protagonista. El Rover 200 SD3 es básicamente una nueva generación del Triumph Acclaim, porque básicamente tiene un diseño muy parecido.
pero que las apariencias no se engañen. Es totalmente diferente. Este coche tenía una batalla 11 centímetros superior, aunque su longitud total exterior tan solo variase en 7 centímetros. Este coche tendría más gama mecánica que su predecesor, que solo tenía un motor disponible, un 1300 de origen Honda. Este coche sería la antesala al Rover 400, ya que seguía siendo solo un sedán, y no había carrocería hatchback, puesto que esta estaba reservada al Austin Maestro, que al principio empezó bien pero que después fue un total fracaso como los automóviles de los 70s de Austin Rover, como esta compañía se llamaba en los 80s. Este coche equipaba motores 1300 y 1600, el primero siendo de origen Honda, mientras que el segundo era de origen Rover y tuvo inyección electrónica incorporada en 1986. Este coche era bastante diferente al Triumph Acclaim que Austin Rover había vendido a principios de los 80s. Tenía muchos retoques estéticos, aunque en realidad seguía pareciendo un Honda, puesto que la forma de la carrocería no había cambiado apenas. Lo que sí habían cambiado eran los parachoques delanteros y traseros, los faros delanteros y los pilotos traseros y otras cuantas cosas más, además de muchos retoques en los acabados y un interior totalmente nuevo y bastante lujoso. Y aquí entra la pregunta: ¿por qué se le llamó Rover en vez de seguir con Triumph o ponerle Austin? Pues la lógica que hay detrás de esto es muy sencilla. Rover era una marca lujosa y como tal tenía un caché superior al que tenía Austin, que encima había ganado una malísima reputación en los 70s. Cierto es que Rover tampoco tenía una gran reputación, puesto que el Rover SD1, un coche precioso pero que no salió muy bueno, fue un completo desastre por sus fallos. Sin embargo, Rover seguía teniendo caché, había hecho un coche mal, no había hecho toda una gama entera de coches mal, como estaban siendo también el Austin Maestro y Montego. El Rover 200 subía en popularidad como la espuma, y es por eso por lo que otra vez Rover decidió colaborar con Honda, pero esta vez sería algo más serio, algo parecido a lo que se hizo con el Rover 800 sacado en 1987. Pero esta joint venture sería totalmente distinta, ya que el coche lo diseñarían las dos marcas conjuntamente. De hecho, Honda también vendería este coche como Honda Concerto e incluso en Reino Unido, haciéndole la competencia directa al Rover 200 que iba a salir en 1989. Las suspensiones de los Honda y los Rover diferían. Algunos retoques de la carrocería también diferían entre sí, y sobre todo el interior. El interior tenía unos mejores acabados en el modelo inglés que en el modelo japonés, aunque ambos estaban ensamblados en la misma fábrica. El Honda Concerto no se vendió del todo mal. Tuvo cierta fama a principios de los 90s, vendiendo 140.000 unidades en su ciclo de vida. Mientras tanto, el Rover 200 tendría más ventas, y era porque tenía una gama mecánica más extensa, y por la reputación de Rover por hacer coches lujosos. Entonces, por lo tanto, Rover tendría un coche excelente, que tendría muchas ventas porque además era una colaboración con Honda, una marca conocida por su fiabilidad. Este coche fue presentado en 1989, como ya he dicho anteriormente, y su código interno era R8, pero no os confundáis con el R8 de Audi, no tenía nada que ver. Lo que sí tiene en común con el Audi es que hubieron versiones muy rápidas, y es cierto que los Audi R8 en todas sus versiones son cohetes, pero estos coches en aquella época, en sus versiones más deportivas, eran absolutos cohetes espaciales. Y es que hay que hablar de los 90s, cuando los coches deportivos del segmento C no alcanzaban los 150 caballos. A Rover se le ocurrió la descabellada idea, pero a la vez gran idea, de sacar un coche que tuviese 200 caballos. Sí, estáis oyendo bien. 200 caballos. Tenía el mismo motor que el Rover 800 2.0 Turbo. Era increíble, era una máquina que devoraba
millas y millas, a mucha velocidad. Pero lo que diferencia a estos coches es definitivamente la gama mecánica. El R8 normal y corriente no tiene nada que ver con este R8. El Rover es un coche normalito y como tal tenía mecánicas básicas y mecánicas potentes, como la anteriormente mencionada 2.0 turbo. También tuvo una versión 2.0 atmosférica que rendía más o menos lo mismo que un Astra F GSI de 150 caballos. Pero lo que hizo de verdad que este coche tuviese muchas ventas fue el 1.4 K-Series, un motor que fue básicamente la joya de la corona de este coche. Y es que este motor era muy bueno por consumos, daba bastantes caballos por litro y era un motor eficiente en aquella época. El Rover 400 fue lanzado en 1990, un coche que personalmente me encanta. Pero más me gusta la carrocería Tourer, que se lanzó en 1993, año en el que este coche se había renovado. Y para cambiar los 1.6 de 8 y 16 válvulas de Honda, que también estaban incluidos en la gama, a Rover se le ocurrió poner el 1.6 K-Series para sustituirlos en el restyling. Motores que daban unos 120 caballos de potencia, nada mal para ser un 1.6 de aquella época. Las transmisiones eran todas de Rover, excepto una, la del 1.4, que era de Peugeot. Pero no solo compartía con Peugeot la caja de cambios, sino que también compartiría algunos motores con Peugeot. Y es que los motores diésel de este coche serían de origen PSA. Sí, estáis oyendo bien. Los reyes de los motores diésel en los 90s. Y tendrían lo mejorcito de la gama de Citroën y Peugeot. El 1.8 turbo diésel de 90 caballos, un motor muy refinado que haría que el coche fuese bastante aceptable en cuanto a niveles de ruido y fuese comparable con la versión gasolina 1.4, aunque era más cara. Y después un 1900 atmosférico que se ve muy poco y que daba 69 caballos. Una cifra algo baja para los estándares actuales, pero que en aquella época, para ser un diésel, era una absoluta bomba. Este motor sería básicamente el mismo que se utilizaba en los vehículos de PSA, pero sin embargo tendría algo menos de refinamiento por un sistema de inyección algo diferente. Ya venía el tiempo de cambiar este coche, y este coche recibiría un sustituto alrededor de 1995, según estimaciones. Este coche se basaría en la nueva generación del Honda Civic, que iba a salir en 1994. Pero curiosamente, cuando el desarrollo de este coche estaba por la mitad, BMW compró a Rover. Algo que no vendría muy bien precisamente a Rover, como vimos en el vídeo de Rover 75, que os dejo abajo en la descripción y en la esquina superior derecha. Pero bueno, menos mal que Honda fue bastante generosa con Rover, ya que esta marca dejó que se pudiese seguir con el desarrollo del nuevo Rover 400, que sería básicamente un Honda Civic, solo que con motores Rover, con acabados Rover y con algunos motores con fiabilidad Rover. Pero eso lo veremos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si os ha gustado, dadle like, compartidlo, porque me ayudáis muchísimo con ello. Bueno, nos vemos en la próxima generación del Rover 400 o en el próximo vídeo. ¡Adiós!